Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a mi canal. Mi nombre es Juan da Corte y en este video vamos a estar dibujando a Fei Fei, la protagonista de la nueva película de Netflix Más allá de la luna. Te voy a estar comentando algunas curiosidades acerca de la película. De verdad la disfruté muchísimo. Es del director Glenn Keane, que es una de las personas que se ha encargado de dibujar muchísimos personajes importantísimos de todo Disney. Él dibujó a Ariel, él dibujó a Aladdin, él dibujó a la bestia de La Bella y la Bestia, ha dibujado a muchísimos personajes, a Pocahontas. Así que él haya hecho esta película para mí es como wow, qué increíble que un dibujante, un ilustrador haya llegado a ser el director de una película a este nivel. Y de verdad que disfruté muchísimo de Más allá de la luna. Se llama Over the Moon en inglés. Una de las cosas que más me encantó es que tiene muchísima música durante toda la película, y el tema principal de la película para la versión latina la interpreta Danna Paola. Se llama Viaje a la Luz y es un tema súper al estilo como El Mago de Oz, de Wizard and I. Así es como, no sé, tiene esa emoción súper cool de los diferentes tonos, altos, bajos, emociones. Y si no han escuchado esa canción, se las recomiendo al 100%. Se llama Viaje a la Luz. Comienza algo así como volaré, quiero alas que me lleven. Es muy cool esa película. De verdad me gustó muchísimo. La versión de España la canta Aitana, no sé si la conocen, es una cantante de España. Y el videoclip de la película, de la canción, también está excelente. Me encantó, me fascinó porque tiene como similitudes a Sailor Moon. No sé si conocen Sailor Moon, es un anime muy viejo pero está vinculado con la luna. Entonces Aitana tiene el cabello como Serena, como Sailor Moon, y eso es como wow, qué cool, qué cool. De verdad me gustó muchísimo. Bueno, y como pueden ver, ya estoy haciendo allí el boceto de Fei Fei. Estoy utilizando un lápiz común de tono HB, que es el tono intermedio, para que no sea ni tan oscuro ni tan clarito y no se dañe la superficie del papel. Utilicé las líneas básicas, así hice un círculo, dividí el rostro por la mitad. Tengo varios tutoriales en el canal donde te explico cada uno de los pasos que debes de seguir para hacer a un personaje, a tu personaje favorito. Así que checa mis videos de tutoriales de cómo dibujar personajes Disney, porque ella no es Disney, pero es muy similar al estilo de Disney. Ahora le estoy aplicando lo que son los rapidógrafos, estilógrafos, no sé cómo lo conozcas en tu país. Dime en los comentarios cómo conocen a los estilógrafos en tu país. Son de la marca Copic, son a prueba de agua, porque voy a estar utilizando los marcadores Copic Markers para estar coloreando este dibujo de Fei Fei. Igual recuerda que no es nada importante que no utilices los mejores materiales, sino que constantemente crees contenido, constantemente practiques, constantemente estés allí enfocándote en hacer un buen trabajo, y eso es lo que va a hacer que mejores con el paso del tiempo en el dibujo. Y por otro lado te voy a hablar un poquito acerca de la película para que te emociones de verla si no te has emocionado aún. La película trata acerca de una chica, ella, Fei Fei, a quien estoy dibujando en este video, que quiere ir a la luna para demostrarle a su padre que el amor verdadero existe, porque en la luna se encuentra viviendo una antigua diosa china que se llama Chang'e, la cual tomó una píldora para la vida eterna y se fue flotando a la luna, dejando en la tierra a su eterno amado, el cual murió con el paso del tiempo en la tierra y el cual ella está esperando en la luna que vuelva. Al llegar Fei Fei a la luna, ocurren increíbles cosas. Ella ayuda a Chang'e a encontrar un regalo especial que la va a ayudar a encontrarse de nuevo con su eterno amado. Y pues de verdad la película está llena de momentos increíbles, de musicales súper geniales, y Chang'e es toda una diva. Tienen que ver sus escenas donde ella interpreta un tema especial de ella que es lleno de colores, lleno de momentos cool. Tienen que ver esa escena, está bastante cool. Y tienen que ver a los lunarios, a las personas que viven en la luna, son puros como animalitos de colores. Está bastante cool eso. Sin duda es una película que no puedes dejar de ver si eres súper fan de Disney y de ese estilo de películas con canciones, con historias mágicas, con cosas maravillosas. Así que no te la pierdas, ya está en Netflix, ya está disponible para que la puedan ver en todo el mundo, y tiene esa música de Danna Paola y de Aitana que de verdad
Para mí, como ya se los he comentado anteriormente, la música es lo que me mueve y me movió para hacer este dibujo de Fei Fei. Así que espero que si tú también haces este dibujo de Fei Fei, fíjate, ahí están los line art. Voy a ver si te los coloco en la caja de descripciones para que tú también lo colorees. O sea, esas líneas, esos bordes, te lo voy a dejar en la caja de descripciones una fotografía para que tú también la descargues y la colorees. Y si lo haces, no olvides etiquetarme en Instagram, Juan_Dacorte. Y de esa forma voy a estar viendo tu dibujo y voy a poder compartirlo en mis historias con todos mis seguidores. Así que si tú lo coloreas, muéstramelo a través de Instagram, Juan_Dacorte. Si te sientes interesado por alguno de los materiales que estoy utilizando acá en el video, te voy a dejar un link en la caja de descripciones donde vas a poder comprar cada uno de los materiales que ves en este video. Estoy hablando de los marcadores Copic, estoy hablando del papel Canson, estoy hablando también de los lápices y de otros muchos materiales de dibujo que utilizo en mi video. Así que allí en la caja de descripciones, si estás interesado, también puedes comprar alguno de estos materiales. Otra cosa que te puedo comentar acerca de la película, otro dato super cool, es que la persona que hizo la coreografía de Shanghae es un coreógrafo importantísimo que ha trabajado con Blackpink, con J-Lo, con Justin Bieber, con Nick Jonas, y es Kyle Anagami. Y pues se encargó de hacer, si ven la escena de Shanghae de la cual les estoy hablando, que es como un musical así súper cool, y ven toda la coreografía que ella tiene allí, pues esa persona fue la encargada de hacerlo. Una de las cosas que más me gustó de la película es cómo reafirman los valores hacia la familia, y una de las cosas que hacen que reafirmen esos valores es que hay una escena donde está toda la familia reunida y es parte de la cultura de China, donde se reúne toda la familia a comer pasteles de luna, a hablar juntos y a ver la luna. Es algo que me pareció muy muy bonito, y durante la película el pastel de luna es un elemento súper importante. Así que ya saben, conocemos un nuevo plato de allá de China, los pasteles lunares, que es algo que ahora quiero probar. Luego de ver la película digo, necesito probar un pastel de luna pronto en cualquier lugar que lo encuentre. Vamos a ver, o si no, hacerlo yo mismo, buscar la receta y hacerlo yo mismo, pero es necesario eso porque me parece algo súper cool. Son muy bonitos los diseños de los pasteles de luna, y también está muy bonita esa cultura de sentarse juntos toda la familia a ver la luna y a pasar un momento divertido, porque es algo muy bonito conectarse con la familia. Y pues ya está listo nuestro dibujo de Fei Fei. Díganme qué les parece. Puse todos los detalles de las estrellas, puse los detalles de la chaqueta, el logotipo. Me pareció que quedó muy bonito. Díganme qué tal me quedó, y pues recuerda que si tú también lo haces, no olvides etiquetarme en tu versión. Y bueno, para despedirme, gracias por llegar hasta el final. Aquí te dejo 2 videos más para que sigas conmigo en el canal entreteniéndote, viendo otras cosas, tutoriales de dibujos, otros tipos de videos, así que no te los pierdas. No olvides suscribirte si lo disfrutaste, no olvides activar la campanita para más, y no olvides apoyarme con el like. Nos vemos, chicos, bye.